nos quede claro al que no lo tenemos, y el que ya lo tenemos, pues como dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 12, versículo 21. Éxodo 12, 21. La Biblia nos habla, y ahorita vamos a ver los pasajes ya en el Nuevo Testamento, y hace la comparación de que es como que es la Pascua. La Pascua, cuando el Señor Jesús establece la comunión o la santa, lo que llamamos la Santa Cena, por primera vez, era en el día de la Pascua. Cuando estaban celebrando la Pascua, dice: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Ahorita vamos a ver esos pasajes. Entonces estaba celebrando el mero día de la celebración de la Pascua, y más adelante, la Pascua judía, y más adelante el apóstol Pablo en 1 Corintios dice: porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces está hablando de ese evento tan importante que es la Pascua. Y ese evento importante de la Pascua va desde el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, donde el Señor va a liberar a su pueblo, donde ya el Señor dispuso, llegó el tiempo, porque dice la palabra que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Sus primeros años estuvo bien, estuvieron como hijos del mero mero, del segundo del mero mero, como los hermanos, el padre y los hermanos y sobrinos y primos de José estuvieron ahí. Y después dice que se levantó un faraón que no conocía a José y empezó a ponerles cargas más pesadas, hasta que no habla de cuántos años fue ese transcurso, pero habla desde que llegaron a Egipto como los más altos delegados, por llamarle así, hijos del segundo del faraón, el que verdaderamente regía todo. Y luego poco a poco se fue descomponiendo eso, por llamarle de alguna manera, hasta que en un momento le empezaron a dar cargas, y luego más cargas, y luego más cargas y más cargas, hasta que llegaron al punto de esclavos. En el Nuevo Testamento la palabra nos habla que estuvieron ahí 400 años, alrededor de 400 años estuvieron en Egipto. No todos fueron esclavos, pero estuvieron alrededor de 400 años. Los últimos años no sabemos, podríamos decir los últimos 300, los últimos 200, que como quiera son un chorro de años. ¿Cuántas generaciones estamos hablando de gente que no conocían otra vida más que la vida de esclavo? Desde que nacían hasta que se morían, no conocían nada más que la vida de esclavo. Desde niños, todas sus aspiraciones, todos sus sueños, todo era ser esclavo y ser esclavo y ser esclavo. Toda la vida siendo esclavo, todo tu futuro, tus generaciones que siguen, todo lo que estás pensando para tus hijos, lo que estás pensando para tus nietos, lo que estás pensando para tus bisnietos, es una vida de esclavo. Todo es esclavo, esclavo, esclavo. Y la palabra habla y los define cómo eran los egipcios con los israelitas, y dice que eran capataces crueles. La Biblia sí los define como capataces crueles. Entonces, aparte de ser esclavos, tienes un capataz que es capataz cruel sobre ti. Entonces esa era la vida de ellos. Entonces ya cuando Dios en su soberanía decide, ya llegó el tiempo de sacarlos de Egipto, manda a Moisés. Nace Moisés en un tiempo en que todos los niños de su edad estaban siendo asesinados, y Dios se encarga de que este niño no, y Dios se encarga de que este niño vaya a dar con la hija del faraón, y luego este Dios se encarga que este niño tenga una nodriza, y es la que era su mamá. Su mamá viene siendo la nodriza de él. Y sigue hablando la palabra que fue creciendo, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera dice que él sabía que él era israelita. Y en un momento en que él decide que prefiere seguir a Dios, aunque sea sufriendo, que todos los deleites de Egipto, dice el libro ahí la carta a los Hebreos. Y llega el momento en que Dios empieza a mostrarse con
su liberación. Y empieza a mandar una plaga, y empieza a mandar otra plaga, porque Faraón no los quería dejar ir. Y la primera plaga les va igual al pueblo de Dios y a los egipcios, les afecta a los dos. La primera plaga por igual los afecta a los dos. La segunda plaga por igual les afecta a los dos. La tercera plaga por igual les afecta a los dos. Hasta que llega una de las plagas en adelante, que Dios dice: voy a hacer distinción entre mi pueblo y Egipto. Y entonces, por ejemplo, cuando llega la plaga de la oscuridad, dice: en todo Egipto era oscuridad, densa oscuridad. ¿Cómo le das densidad a algo intangible, verdad? O sea, no puede tener densidad. La densidad es que es líquido, o es pastoso, o es sólido, dependiendo de su densidad. Entonces dice: era tan oscura la oscuridad, válgame la rebuznada, era tan que era densa oscuridad. La describe de manera alegórica, por decirlo así, que con una densidad. Era tan oscuro que era densa la oscuridad. Dice: más en el campamento de los israelitas era luz como de mediodía. Entonces ya empieza a hacer distinción. Y llega un punto en que llega la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y entonces Dios les dice al pueblo de Israel, le dice: esta plaga, fíjense, habían pasado las primeras a todos parejos. Después otras tantas que hacía distinción Dios entre el pueblo de Israel y los egipcios. Pero esta última dice que va a traer muerte a los primogénitos. Dice: es para todos parejo. Todos parejo. La manera, y estaba haciendo una figura profética de lo que venía. Dice: la manera en que a ustedes no les va a llegar la muerte es con la celebración de la Pascua. Y dice: y la Pascua va a ser así: van a tomar un cordero por familia, y un cordero que sea sin mancha, etcétera, lo van a sacrificar. La sangre del animalito sacrificado lo van a poner en una vasija, y con una escobetilla lo van a rociar esa sangre sobre el dintel y los marcos de las puertas, de la puerta principal de tu casa. De manera que cuando venga el ángel de la muerte, donde vea la sangre rociada del cordero en la puerta de esa casa, dice: pasará de largo. Literalmente en inglés dice: it will pass over that house. O sea, el Passover, que lo que sabemos que es la Pascua. Y vamos a leer ese pasaje. Está en Éxodo 12, 21 al 23. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esa es la Pascua. Y luego dice más adelante: y esto lo tendrás por estatuto perpetuo por todas las generaciones. Dice ahí más adelante, ahí en el capítulo 12: estatuto perpetuo por todas las generaciones. Entonces, ¿por qué es que no sacrificamos la Pascua ahorita? Nosotros decimos: pues vamos aquí al rastro, ¿verdad? Y antes de que sacrifiquen un corderito, vamos a traerlo y aquí lo destazamos, aquí lo sacrificamos. Bueno, el apóstol Pablo dice: ¿por qué? Dice: porque Cristo es nuestra Pascua. Dice: Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, está diciendo Pablo, esa simbología profética que estaba ordenándoles el Señor allá en el Éxodo, es la profecía, es el símbolo profético en Jesús. Jesús era ese cordero que iba a ser sacrificado, y su sangre rociada sobre esa casa iba a hacer que la muerte no llegue a esa casa. Entonces eso es Cristo ahora. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, lo primero que hace cuando ve a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros decimos: pues, ¿por qué cordero? ¿Por qué no dijo el pájaro, el león? ¿Por qué no dijo algo más bonito, más agresivo, algo así más?
el cordero. Todos los que allí tenían el antecedente judío muy seguramente entendieron que estaba hablando del cordero pascual, el cordero sacrificado que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8. 1 Corintios 5 del 6 al 8. Primera de Corintios 5 del 6 al 8 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces ahí está hablando y está diciendo: Cristo es nuestra Pascua. Ahora, ¿cuál es la fiesta? Es la comunión. Nosotros ya no celebramos la Pascua con ese ritual religioso de un cordero sacrificado. Cristo es, y por fe estamos celebrando esa Pascua y hemos sido rociados con esa sangre de manera que nos trajo liberación. Porque se acuerdan, esa noche que habla ahí, pasó el heridor para herir y mató a todos los primogénitos de Egipto, animales, de personas, de todo. Todos murieron. Solamente los que tenían la sangre sobre el dintel. Dice, el heridor viene a herir, y dice: pero pasará Jehová, y donde vea la sangre, él no dejará entrar al heridor. O sea, el heridor venía a herir, pero dice: donde vea Jehová la sangre, no lo va a dejar entrar ahí, la muerte. Y nosotros todos hemos sido picados por el pecado, por la muerte. Entonces dice: donde vea esa sangre, dice, no lo va a dejar entrar al heridor. O sea, nos va a salvar, ¿verdad? Entonces Jesús está en su último año de su ministerio, está cerquita, está a unos días de su crucifixión. De hecho, está a un día de su crucifixión, y dice: vamos a celebrar la Pascua. Le dice a los discípulos: organícenla, vayan y busquen un aposento alto que ya está preparado, y vayan y prepárenla ahí. Entonces vamos a leer qué dice ahí la palabra. Es Lucas 22 del 7 al 20. Y es importante porque esta es la última celebración de Pascua del Señor Jesús. La va a volver a celebrar todavía, pero desde ese día hasta ahorita, esa fue su última Pascua. Y en esta celebración de Pascua, ahí establece algo que vamos a ver ahorita, que lo menciona él, que dice: a partir de hoy se establece un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Cambia, es un nuevo pacto, es nuevo. El libro de Hebreos dice: porque lo que está viejo tiende a desaparecer cuando se pone algo nuevo. Ya entró lo nuevo, lo viejo tiende a desaparecer. Dice ahí Lucas 22:7: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparada ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces aquí se está estableciendo el cambio de la celebración del cordero sacrificado de la Pascua físico, del animalito, al cordero de Dios que se sacrifica. El cordero que es proveído por las reses, por la cruza de los animales, porque por la persona que se dedica al criadero de borregos, es proveído por eso. Pero aquí se establece la nueva ceremonia de la Pascua con un cordero proveído por Dios. Dice: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero proveído de Dios para derramar su sangre, y su sangre rociada sobre los que creen. Dice: no llegará el heridor para herir. Entonces aquí se establece ese nuevo pacto. Y entonces dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Leímos ahí ahorita: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y vamos a buscar un pasaje que está en Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Porque está diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Entonces toma el pan, lo parte y lo empiezan a masticar y se lo comen. Entonces cualquiera diría: ¿de qué está hablando? ¿A qué está haciendo referencia? ¿A qué se menciona? ¿Qué está diciendo? Este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Era lo que venía el día siguiente, los siguientes días. Ese mismo día, esa misma noche, después de esa cena, iba a ser arrestado. Y después de su arresto hasta su crucifixión, desde el momento de su arresto hasta su crucifixión, su cuerpo no dejó de ser molido, no dejó de ser golpeado, lastimado, lacerado. Todo no dejó de ser golpeado hasta el momento de su crucifixión, hasta el momento de su muerte, porque ahí dentro de su crucifixión todavía pues estaba ahí siendo el tormento de la crucifixión, de la corona de espinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, horas antes de que empezara eso, dice: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. O sea, que no podría haber sido de otra manera, una manera que no fuera tan violenta para él. O sea, ¿por qué tuvo que haber sido su cuerpo dado para sufrir toda esa violencia? Todos esos golpes, todo eso. Digo, hemos visto muchas películas y imágenes y algunos videos y fotos y cuestiones digitales que han creado, y se ven cosas y con cuestiones históricas de cómo los romanos torturaban a sus presos, a sus cautivos, a sus conquistados. Y son cosas muy, muy grotescas, muy violentas. Y entonces, horas antes de ser entregado y arrestado por esos, dice: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Cómanlo y háganlo esto en memoria de mí. Está diciendo eso. Y está haciendo alusión, o nos está revelando la palabra desde mucho tiempo antes, 700 años antes. ¿Qué quiere decir eso? De que su cuerpo físico, su cuerpo, su carne, su sangre, su cuerpo, sus órganos internos, todo iba a sufrir físicamente esa violencia. ¿Por qué? 700 años está revelado. ¿Cuál es la razón? Hay una razón muy importante. Porque pudiera haber muerto, pues no sé, tomándose algo para quedarse dormido, y de como quiera hubiera muerto. Pero había una necesidad de que alguien fuera sacrificado, que una sangre fuera derramada y que fuera rociada sobre el culpable, para que el heridor no viniera para herir. La Pascua. Y vamos a ver qué dice ahí en Isaías 53, 4. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue. Aquí nos está diciendo por qué fue herido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces era proféticamente necesario que ese cordero proveído por Dios, porque ahí en la Pascua dijo: consíguete un cordero por familia, o sea, búscale, cómpralo como tú quieras, búscale un cordero por familia y lo vas a sacrificar así, le da toda la instrucción como una simbología profética. Y aquí está diciendo en Isaías, muchísimos años después de Moisés y 700 años antes de que sucediera, está diciendo: es su cuerpo que va a ser molido. Es necesario que sea molido, porque en esa violencia que él está sufriendo, en ese cuerpo físico de él, dice, ahí se están pagando nuestras rebeliones. Dice ahí, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces toda esa violencia que él sufrió en su cuerpo físico, hay un causante de eso. De hecho, somos muchos causantes de eso. Cuando podemos entender y poder razonar verdaderamente y en perspectiva poder hacer conciencia de todo ese sufrimiento y esa violencia, no fue por algo que él hizo, porque él no cometió pecado, él no tuvo ninguna falta. Entonces dice, esa violencia que él está sufriendo voluntariamente, porque le está diciendo, Señor, horas antes también, Señor, si es posible, pase de mí esto que viene, pero si no, yo hago tu voluntad, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre es, estas gentes necesitan un Salvador, y la única manera es el Cordero Pascual, es el Cordero sacrificado. Por eso el apóstol Pablo en todas sus cartas hace un énfasis tremendo en decir la fe en su sangre, por la fe en su sangre, la sangre de su cruz, en la cruz del Calvario, ahí en ese sufrimiento, todo. Y cierra con Timoteo, dice, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre. Jesús el hombre, él como hombre físico de carne y hueso, él sufrió físicamente. Entonces horas antes está diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, que por ustedes es entregado. Y aquí en Isaías nos está diciendo por qué fue entregado. Fue entregado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y dice ahí, por sus llagas, hablando de esa violencia que sufrió, fue llagado en base a los golpes y latigazos, etcétera. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, también sanidad. Y después dice, esto que estás haciendo de partir el pan, hazlo en memoria de mí. ¿A qué se refiere en memoria de mí? No es que el pan sea algo mágico. O sea, una vez que lo bendecimos o que oramos, decir, oye, no toques, que no toque el piso, ¿verdad? Porque esto ya es santo, ya es un pan santo. No es un pan santo. No es un pan santo, no es magia. Dice, esto lo vas a hacer en memoria de mí. Puedes ir a traer un pan de Israel, si tú quieres, cocido por los levitas de Israel allá, o puedes ir a comprar un pan aquí en la Michoacana. Y si es un volcán con azúcar arriba, no hay problema. Porque dice, lo vas a hacer en memoria de mí. ¿Qué es lo que estamos recordando? ¿Cuál es la remembranza? Que su cuerpo fue dado por nosotros. No es un valor en la composición química de la harina. Algunos piensan que cuando uno dice, ya bendijimos esta harina, este pan, se convierte físicamente, químicamente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y no es así, dice, es en memoria de mí. O sea que cada vez que lo hagas, no estés pensando en atragantarte y aborazado de comerte todo el pan, ¿eh? Y no estés pensando, trajeron galletas de las más baratas, ¿por qué no trajeron de las buenas? No estés pensando en eso. Ni cuando lo estés
haciendo, cuando estés participando, estés pensando en tus problemas, ni estés pensando en que ya empezó el juego de los vaqueros, ni que estés pensando en que ya tengo mucha hambre. Dice, cuando lo estés haciendo, hazlo en memoria de mí. O sea, tu cabeza, tu memoria trae lo que Él hizo. Y cada vez que lo hagas es para recordatorio de lo que yo hice por ti. No es un cumplir de un ritual mensual que tenemos en la iglesia, es en memoria de Él. Y el hecho de que sea en memoria de Él lo podemos hacer aquí en la iglesia, o tú lo puedes hacer en tu casa con tus hijos si tú quieres, porque es en memoria de Él. No necesitas tener un certificado de un seminario, no necesitas ser pastor para hacerlo, es en memoria de Él. Entonces, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, y fue dado por nuestras rebeliones, por el castigo de nuestra paz y por nuestra sanidad física, para ser curados. Nuestros cuerpos por sus llagas han sido curados. Y después pasa la segunda parte que dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es mi sangre del nuevo pacto, y dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso viene ahí en Mateo 26, versículo 27 al 28. Entonces toca varios puntos ahí. Primero, cuando toma la copa ahora, dice, después de haber cenado, tomó la copa. Y cuando toma la copa también dice unas palabras. Dice, esto es mi sangre. Primero dice con el pan, esto es mi cuerpo. Y ahora con la copa dice, esto es mi sangre. Y dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Sabemos históricamente, no nada más por lo que dice la Biblia, sino en todas las demás culturas antiguas, que se hacían pactos, se hacían convenios, pactos, y la manera de sellar los pactos era con sangre. Sin sangre no se sellaba un pacto. Y entonces está diciendo, esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea, quiere decir que está hablando Jesús de dos pactos: del pacto viejo, y ahí se establece un pacto nuevo. Entonces, ¿cuáles son esos dos pactos? El pacto viejo que está hablando, ahorita lo vamos a ver en la palabra, está hablando del pacto que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí a través de Moisés, cuando les da los mandamientos, les da las tablas de la ley. Y dice, este es el pacto que hice yo con ellos. Esta es mi ley, tú la cumples y yo te cuido. Tú no la cumples y vas mal conmigo. Ese es el pacto que yo hice. De ese pacto que está hablando Jesús cuando dice, ahora es uno nuevo. Si hay uno nuevo, entonces ¿cuál es el viejo? ¿Cuál está haciendo referencia? Está hablando al pacto de la ley. Que el pacto de la ley dice, el que haga estas cosas sin faltarle una sola de ellas, vivirá por ellas. Entonces, Dios desde alrededor de 500 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, le dice, ¿saben qué? Va a venir un día en que voy a hacer un pacto nuevo, porque el pacto viejo, dice, ustedes lo rompieron y no hay manera que lo puedan cumplir. No hay manera que lo puedan cumplir. Siempre hay algo que falla. Siempre, un pensamiento, una mentira, algo, desde algo muy a nuestros ojos, algo muy ligero hasta algo muy grave. Y desde 500 años antes el Señor está profetizando y dice, va a venir un día en que yo voy a establecer un nuevo pacto. Y vamos a leerlo. Está en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jeremías 31, 31. Está hablando Dios al profeta Jeremías y le dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí ya, para el tiempo de Jeremías ya estaban dividido el reino. Con Saúl empieza el reino de Israel unido, un solo reino. David sigue siendo un solo reino unido. Salomón sigue siendo un solo reino unido. Roboam, si no me equivoco, es el hijo de Salomón, Roboam. Y con Roboam se divide el reino.
el reino del norte y el reino del sur. El reino de Judá, que eran 2 tribus, y el reino de Israel, que eran 10 tribus. Y a partir de entonces quedó el reino dividido. Entonces aquí Dios dice: voy a hacer un nuevo pacto dice ahí, con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, los incluye a los dos, a todo el pueblo de Dios. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. O sea, aquí nos está diciendo ya proféticamente, 500 años antes de Cristo, está diciendo: voy a hacer un pacto nuevo. Dice, pero no como el pacto. Aquí nos está diciendo a qué pacto se hace referencia. No como el pacto que hice con ellos cuando salieron de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo no. Fue ellos el que lo invalidaron. Y lo dice el 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. O sea, este es el nuevo pacto. El nuevo pacto es este: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces ese es el nuevo pacto. Está diciendo: va a llegar un día en que voy a hacer un pacto nuevo, porque el pacto viejo que hicimos en Egipto, dice, ustedes lo violaron y ya no hay para atrás. Lo violaron y se amoló, lo violaron, el pacto. Entonces voy a hacer un pacto nuevo, y el pacto consiste en esto: voy a poner mis leyes en su mente y las voy a escribir en su corazón. Hay una paráfrasis, la Biblia al día, la paráfrasis que dice: daré mi ley en su mente, y dice la paráfrasis, para que sepan lo que quiero, y las escribiré en su corazón, y dice la paráfrasis, para que quieran hacerlas. O sea, es el nuevo pacto. No es un pacto que queda escrito en tablas de piedra. Dicen Hebreos, dice, no es un pacto que queda escrito en tablas de piedra. Dice, es un pacto ahora nuevo que está escrito en el corazón, de manera que lo quieras hacer. Porque cuando el pacto o la instrucción o la ley está inscrita en una tabla de piedra, pues es lo que nos pasa con muchas cosas. Tenemos toda la Biblia escrita en un papel, ponemos marcos en nuestra casa, ponemos cuadritos con versículos en nuestra casa, y seguimos siendo violadores del pacto, vamos a llamarle así, para que no se sientan tan ofendidos. Porque está escrita en la piedra, pero no está escrita en el corazón. Entonces dice Dios: el nuevo pacto va a ser diferente. No les voy a escribir las leyes en las piedras, se los voy a escribir en su mente y en su corazón. En su mente para que razonen lo que están haciendo, entiendan lo que yo quiero, y en su corazón para que quieran hacerlos. Y lo dice, ¿por qué? Porque yo perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ellos. Ese es el nuevo pacto. El viejo pacto es: infringiste la ley, tienes que pagar. Es el viejo pacto. Quebraste el mandamiento, hay que pagar. El nuevo pacto es: perdonaré tus pecados y no me acordaré más de ellos. Entonces Jesús hace ahí, dice, este es el nuevo pacto. Aquí se está estableciendo, se está cumpliendo la profecía de Jeremías. Ahorita delante de sus ojos se está cumpliendo. Este es el nuevo pacto, y el nuevo pacto está basado en mi sangre, en su sangre. Entonces tenemos que su cuerpo es dado por nosotros para pagar, sufrir la violencia por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz y la salud de nuestros cuerpos. Y su sangre es derramada para establecer un nuevo pacto, en donde esa sangre, por ese nuevo pacto, nos perdona nuestros pecados y no se acuerda más de nosotros, de ellos, no se acuerda más de los pecados. Es tremendo eso. Yo he sido testigo con mis ojos de personas que han sido atormentadas toda su vida por un gran pecado que cometieron en su pasado,
y los persigue y los atormenta la culpa de lo que hicieron. Gente que dice: ya no puedo más con esto que hice y me voy a huir de esto y me voy a ir a otra ciudad, a otro continente, me voy a ir a Australia a vivir, y se van a otro lugar a vivir, pensando en que van a hacer una vida nueva allá y que lo que pasó ya se quedó enterrado en el otro continente. Pero siempre hay algo que se lo recuerda. Alguien que pasó que se parece a la persona que le hizo daño, o alguien que habló y hizo un gesto, y ese gesto que hizo con su cara le recordó a la persona aquella, etcétera, etcétera. Pero el nuevo pacto es un pacto de perdón. Y les decía, yo he visto con mis ojos cuando personas así, como el caso que les puse, aunque fue hipotético, pero he conocido casos similares, cuando reciben ese perdón, son liberados. Literalmente les cambia la cara, les cambia su manera de pensar así en un instante. Porque no, es que para cambiar una manera de pensar a alguien se necesitan años y años y años de estarles diciendo otra cosa, cambiarles sus hábitos, cambiarles esto y que el otro. Yo lo he visto en un instante, cómo cambian las maneras de pensar, cómo se ven a sí mismos, cómo ven el mundo, cómo ven todo cuando reciben ese perdón. Y ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es: no me voy a acordar más de ellos, lo voy a perdonar y no me acordaré más de ellos, de esos pecados. Entonces Jesús dice: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. En otro de los evangelios dice que por ustedes es partido. Y cuando toma la copa dice: esta es mi copa del nuevo pacto en mi sangre. Y vuelve a decir lo mismo: todas las veces que la bebieras, hacerlo en memoria de mí. Es lo mismo. Que si es jugo de uva, que si es vino de consagrar, que si es vino dulce, que si es vino agrio, seco, de esto, del otro, que si no hay nada, lo puedes hacer con agua. Es en memoria de Él. ¿Cómo le hacen la pobre gente que no tiene que comer, que están ahí en los desiertos? Pues lo hacen con un pedacito de harina y con agua. Es en memoria de Él. No es el objeto, no es la cuestión material de los objetos que estamos usando, es en memoria de Él. El objetivo de todo esto es que cada vez que lo hagas, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, cada vez que participas de esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, cada vez que hacemos esto, a todos le estamos anunciando y nos estamos recordando entre nosotros que el Señor Jesús sufrió violentamente por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz, que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados y para implementar un nuevo pacto en que ahora vamos a hacer las cosas como Dios manda, pero de manera natural, de adentro hacia afuera, no por una imposición religiosa de afuera hacia adentro que te quiera hacer buena gente a palos, con manipuleo, con esto, con culpas, con esto te quieran hacer buena gente. Y dice: no, el nuevo pacto ahora es de adentro hacia afuera. Se las voy a inscribir en su mente de adentro y se los voy a inscribir en su corazón. Entonces ahora vamos a querer hacer las cosas como Dios manda, porque las traemos aquí adentro, no porque las tenemos escritas en una pared, en una piedra. Entonces en el libro de Hebreos habla todo eso. Entonces por último vamos a ver en 1 Corintios capítulo 11, ya cuando el apóstol Pablo dice: mira, vamos a quitar todas las ideas equivocadas y vamos a establecerlo y vamos a dejarlo por escrito cómo debe ser la Santa Cena, cómo debe ser la comunión. 1 Corintios 11, 23. Y empieza diciendo el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Perdón. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ese coma así es probándose a sí mismo. O sea, tú medita ahorita lo vamos a hacer, vamos a dejar un espacio para eso. Pruébate a ti mismo y ya probado, dice, come de la cosa. No está diciendo no comas, está diciendo participemos de la fiesta, pero entendamos lo que estamos haciendo. Lo voy a leer otra vez el 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces está hablando ahí, participemos de la ceremonia, porque la Pascua, según el orden que le dio Dios a Moisés, es como estatuto perpetuo, lo vas a tener por todas las generaciones. Y el Señor Jesús establece el nuevo pacto, establece que Él es la Pascua, y entonces dice, cada vez que lo haces, dice Pablo, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y dice Pablo, pero hermanos, no quiero que sufran por ignorancia. Es lo que está diciendo Pablo, no quiero que por ignorancia de estas cosas estén, por eso dice, por eso hay entre ustedes enfermos y muchos ya duermen. Dice, porque cuando participamos de esto no lo hacemos con la seriedad que lo merece y no estamos entendiendo. Dice, juicio come y bebe para sí. El que no discierne, la palabra discernir viene de discernimiento. Discernir viene de un cernidor, como el cernidor de harina. Echas la harina, es como un mosquitero, una vasijita así con tela mosquitero, y lo empiezas a mover de manera que pase el grano fino de la arena y las piedras y los contaminantes se queden arriba. Entonces dice, hay que discernir lo que estás haciendo, métele el cernidor a lo que vas a participar ahorita, para que no participes indignamente. Entonces nos habla todo eso que implica. Entonces vamos a participar de eso ahorita van a pasar los sugieres, todavía no, ahorita van a pasar y van a repartirnos un pedazo de galleta y una copita de jugo de uva. Y vamos a hacerlo como dice aquí. ¿Qué pide el Señor de cada uno de nosotros ya en lo individual? Bueno, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Entonces vamos a dejar un momento, pásenle mucho, vamos a dejar un momento para ponernos a cuentas con el Señor. Eso es lo que está hablando. Es el nuevo pacto, es perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ellos. Entonces ahorita, ¿a qué en cosas, como una explicación concreta y práctica, qué se refiere cuando dice pruébese cada uno a sí mismo? Es ponte a cuentas con el Señor. Si ahorita todos tenemos que ponernos a cuentas, lo que hicimos entre la semana, lo que hicimos más atrás, etcétera, y decirle, Señor, perdóname, he estado haciendo esto, he participado de esto, te he fallado con esto, ahorita mismo estoy pensando en esto, perdóname, Señor, yo quiero participar de la Pascua. Porque una de las cosas que dice Jesús es, cuánto he deseado participar de esto con ustedes, y eso sigue siendo vigente. O sea, el Señor nos dice, tú hazlo, nomás que cuando lo hagas, hazlo bien, porque así como es de mucha bendición hacerlo bien, también tiene sus implicaciones hacerlo mal. Entonces, ¿cómo se hace bien? Es probándonos a nosotros mismos. Simplemente pongámonos a cuentas con el Señor.
Entonces vamos a dejar un momento cada quien ahí en lo individual y pidámosle perdón a Dios. Esa es la manera de ponernos a cuentas. La manera de ponernos a cuentas es pedirle perdón a Dios. Entonces vamos a dejar un momento para probarnos a nosotros mismos. Bendito Señor, venimos delante de ti en esta mañana, reconociendo lo malo que somos, Señor, reconociendo que te hemos fallado, reconociendo que hemos pecado delante de ti. Y Señor, invocamos tu perdón, invocamos ese nuevo pacto en tu sangre, de tu perdón, de la sangre de Cristo. Por fe creemos que por tu sacrificio en la cruz somos perdonados, que tú nos perdonas. Y Señor, venimos con el corazón más humilde, reconociendo que hemos hecho lo malo y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos tu limpieza. Tu palabra dice: límpiame y seré limpio. Limpia y seremos más blancos que la nieve. Gracias, Señor Jesús, por tu perdón. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita pureza tú te sacrificaste por nosotros y pagaste el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestras rebeliones. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu perdón. Gracias porque tú nos perdonas y te olvidas y no te acuerdas más de nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los quiero invitar a que todos participen de la comunión que vamos a tener, pero les vuelvo a decir la advertencia: si tú no te quisiste poner a cuentas con el Señor, pues te hago la advertencia, mejor no participes. Ponte a cuentas con el Señor y luego participas. Ahorita van a pasar, nos van a repartir un pedazo de galleta, cada quien toma un pedazo, el que quiera participar, y una copita de vino, de jugo de uva, y vamos a esperarnos hasta que todos lo tengamos, y ya que todos lo tengamos vamos a participar. Solo a ti te quiero agradar y quiero conmover tu corazón.
solo a ti. Quiero bendecir tu nombre, oh Dios. Solo a ti te quiero agradar. Y quiero conmover tu corazón, rendirme solo a ti. ¿Le falta alguno de los elementos? Bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar la galleta y según de acuerdo a lo que leímos ahorita en la palabra dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu sacrificio perfecto. Gracias, Señor, porque voluntariamente tú pusiste tu cuerpo para hacer la voluntad de Dios y sufrir violencia por nuestras rebeliones, sufrir dolor por nuestros pecados. Gracias, bendito Señor, y por tus llagas nos has dado sanidad. Así lo creemos y lo hacemos en memoria, recordando todo lo que sufriste y todos los beneficios que por gracia nos has dado a cada uno de nosotros en Cristo. Gracias, bendito Señor, porque por tus llagas hemos sido curados. Puede tomar de la galleta.
tomar la copa también. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor Jesús, gracias por tu obediencia. Gracias, Señor, por esa sangre derramada del nuevo pacto, que vino a establecer un pacto nuevo, como dice tu palabra, sobre mejores promesas. Gracias porque tú nos perdonas nuestros pecados en este nuevo pacto, te olvidas de ellos, escribes tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y ya no en tablas de piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por este nuevo pacto en Cristo Jesús. Puede tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y hacemos esto en memoria de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de romper este momento, yo quisiera, para orar, si hay alguno entre nosotros que esté enfermo, para orar por él o por ella. Levante su mano si hay alguna persona que esté enferma entre nosotros. Deje su mano así levantada, por favor, y vamos a orar. Los que estemos ahí cerquita, miremos a nuestro alrededor y vamos a orar. Ahí atrás hay algunas personas, allá atrás, aquí a mi derecha también. Hermanos, nosotros aquí mismo que están por una enfermedad, podamos orar. Acabamos de leer en su palabra y acabamos de participar de una ceremonia en la cual dice: por su llaga hemos sido nosotros curados. Magda, ¿quiere pasar allá atrás, por favor, a orar? Que nadie se quede con su mano levantada, que esté orando por él o por ella. Es por ti, por tu amor creado. Ricardo, allá atrás, Eres estaba con la mano levantada. Digno Dios, y es por ti, por tu amor creado fui. Eres digno Dios, eres digno Dios, y es por ti, por tu amor creado fui. Eres digno Dios, eres digno Dios. Gracias, Señor Jesús, porque por tus llagas es que hemos sido curados. Ya hemos sido curados. Tú ya sufriste por nuestra sanidad y ahora por fe la recibimos en esta mañana. Por tu gracia, por fe recibimos esa sanidad, porque por tus llagas, en esa cruz, por tus llagas has traído sanidad a nuestros cuerpos. Hemos sido curados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Digno
Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Pues dale gracias en tus propias palabras. Dile gracias, Señor, porque mi rebelión ha sido pagada, mis pecados han sido pagados y mi sanidad ha sido pagada. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios. Vamos a ahorita a recoger ahí las copitas. Pues damos gracias a Dios. El plan era que esta porción de la comunión, la explicación y todo, iba a ser de 15 minutos todo. Pero bueno, el Señor sabe su plan. Quiero compartirles nada más y se los voy a mencionar un poco porque traía ese sentir como el mensaje que iba a ser hoy, pero lo vamos a dejar para la semana que sigue. Pero quisiera compartirles brevemente de qué se trata. Y es que en esta semana, leyendo la palabra, y estamos viendo en el estudio de varones Romanos, estamos en Romanos 4, ya para empezar el 5. Y cosas que habían pasado entre la semana y pasajes que estaba leyendo en la palabra y el Señor empezó a hablar mucho acerca del concepto de la gracia, de que es por gracia. ¿Qué significa la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Que hemos sido amados por Dios por gracia. O sea, que Dios ha derramado su amor sobre nosotros por su gracia. Poder entender, cambia la manera de pensar de una persona, cambia la manera en que cómo se ve a sí misma, cómo ve a los demás, cuando entendemos que es por gracia, que ha sido por la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo describía así, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué es la gracia de Dios? Que nos derrama de su amor, que nos ha amado con un amor incomprensible, con un amor que no hay punto de comparación, no hay testigo fiel para poderlo comparar. ¿A qué comparamos el amor de Dios? Es un amor que trasciende barreras, que trasciende mentes, que trasciende todo, que sobrepasa, que no tiene fronteras, que no tiene control, que se derrama. Cuando se derrama, cubre todo, inunda completamente todo, que satisface, que llena. Es un amor inexplicable, esa es la verdad. O sea, no hay manera de poder explicar cómo es el amor de Dios. Si a los que estamos aquí le preguntamos a cada uno de nosotros: descríbeme el amor de Dios en tu experiencia personal, vamos a tener 150 diferentes respuestas. Y no está mal ninguna de ellas. Simplemente es la manera en que tú lo has experimentado ahorita. Pero si tenemos 150 diferentes respuestas y yo soy una de esas respuestas, quiere decir que me faltan otras 149 más maneras de experimentar el amor de Dios, de cómo se manifiesta el amor de Dios. Unos hemos experimentado el amor de Dios en la angustia, otros lo hemos experimentado en la paz, estando todo tranquilo, todo bien y te sientes amado por el Señor. Otros lo hemos experimentado en el dolor, otros en la enfermedad, otros en la pobreza, otros en la riqueza. Hemos experimentado, y esto que estoy hablando de esa experiencia, cuando digo experimentando el amor de Dios, no estoy haciendo referencia a un instante, sino a la constancia del amor de Dios en tu vida, en todos los días, en cada momento que nos ha tocado pasar por experiencias de que cuando está, por ejemplo, en la economía, que estás bien, que estás más o menos, que estás peor y luego te vuelves a levantar, etcétera. En todas las etapas, el amor de Dios manifestándose ahí. Y poder entender que ese amor es por gracia. O sea, cuando entendemos que es por gracia, que no tiene nada que ver lo que yo haga o deje de hacer, que es iniciativa entera de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: ya basta
de tantas inseguridades. Ahí en Romanos, cuando sigue hablando en los capítulos 10, 11, 12 de Romanos, dice: ya basta de tantas inseguridades. Si estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice, Dios entregó a su Hijo por nosotros. Si siendo enemigos, Dios nos reconcilió, nos amó y nos reconcilió por medio de su Hijo, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y es por gracia. Nuestra salvación es por gracia. La vida cristiana la seguimos viviendo por gracia. O sea, Dios nos dice en su palabra cómo debemos de vivir nuestra vida, y nosotros nos vamos enderezando conforme vamos entendiendo la palabra, y su Espíritu Santo nos va iluminando y nos va dando la convicción, y empezamos a tener convicción y de repente decir, pues yo ya tenía mucho de ser cristiano y cristiano genuino, pero a mí no me llegó la convicción de dejar de sobornar en mi trabajo hasta que me llegó. Ya verdaderamente había conocido de Cristo y le estaba entregando al Señor otras áreas de mi vida, pero esta no tenía la convicción, y en un momento el Señor vino y me tocó, y ahora la tengo, y ahora por nada del mundo participo de esas cosas, por poner un ejemplo. Y meditando en eso me di cuenta de que en la palabra de Dios habla muchas veces y nos explica de que nuestra salvación es por fe en Jesucristo. Nuestra salvación es por fe. Pero el apóstol Pablo ahí en Romanos lo aclara y dice es por gracia, por medio de la fe. Dice, nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. O sea, no es por fe, no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Es por gracia, o sea, ha venido de parte de Dios. Dios ha tenido esa gracia sobre nosotros y nos ha dado de su gracia. ¿Por qué ese afán de vivir en tanta inseguridad? Inseguridad del amor de Dios, inseguridad de la provisión de Dios, inseguridad de, no sé, you name it, como dicen por aquí. Y llegué a esta conclusión, que es el título del mensaje, pero bueno, lo vamos a ir viendo la otra semana, que es por gracia, por medio de la fe, que obra por el amor. O sea, no es por obras, no es por fe, es por gracia. Es por gracia, por medio de la fe, que obra por el amor. Entonces van implícitas la fe y las obras, pero es por gracia. Es por gracia, por medio de la fe, y es una fe que obra por el amor. Lo veíamos el martes en Varón, decía, como dice Santiago, dice, tú muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces por gracia, por medio de la fe, que obra por el amor. Y vamos a leer nada más ese pasaje, esos dos pasajes. Es Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9. Efesios 2 del 1 al 9 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice ahí el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, si podemos entender que si es que estamos aquí, es porque hemos recibido esa gracia de Dios, y que Dios me ama y que Dios te ama por su gracia, que no tiene nada que ver en absoluto tu actitud, tus acciones, tu comportamiento, que el amor de Dios nace de su gracia. Leímos aquí ahorita, dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. A ver, otra vez, parece trabalenguas, ¿verdad? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Dice el apóstol Santiago: no te equivoques, no erréis, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y lo dice Él, el siguiente versículo dice: Él de su voluntad nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces es esa gracia que nos hace caminar. Entonces, cuando vamos caminando, enfrentando nuestros problemas, los vamos enfrentando sabiendo que Dios tiene gracia para los suyos en Cristo. Los que se arrimaron a Él en Cristo, Dios tiene esa gracia. Es una gracia que es, y no me van a dejar mentir, en mayor o menor grado, todos lo hemos experimentado. Anteriormente les he puesto ejemplos también tan simples y tan sencillos y tan cotidianos, pero son muy, muy descriptivos para aclarar este punto. Por ejemplo, vas a un lugar a hacer un trámite de gobierno o algo, y llegas y la persona fastidiada te dice: ¿qué quieres? Y no voy a hacer, y es que necesito hacer esto. No, es que implica mucho trabajo, y te empieza a poner problemas, y tú te enojas y dices: pues háblale a su supervisor, quiero hablar con su supervisor. Y viene el supervisor y te dice que no, que sí, total, ahí medio te arreglas, pero ya la persona con la que fuiste ya estás atravesado con ella, ya no te va a ver con buenos ojos. Pero resulta que él es el único que puede hacer el trámite. Entonces ya llegas después, otra vez, ya que lo regañó su supervisor y todo, y te dice: ¿sabes qué, compadre? Hazle como quieras, pero aquí yo te voy a fregar. Yo sé que ustedes nunca han oído esas palabras, ¿verdad? Hazle como quieras, pero aquí no vas a pasar. Esto es que me tiene mala leche, ¿verdad? Y hemos experimentado todos esos casos. Pero también hemos experimentado casos que llegas y dices: oye, ¿sabes qué? Es que me pasó esto, y ¿cómo le puedo hacer? Voy a perder esto, mira que acá. Dice: mira, normalmente no lo hago. Y te dice: pero yo te voy a echar la mano, yo te voy a ayudar. No sé por qué, pero me diste así buena vibra, la frase que te quieran decir, ¿verdad? Pero yo te voy a echar la mano. Y hemos experimentado eso. Y la palabra, esa es una gracia. Y la palabra de Dios nos dice que Él ha manifestado las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. No dice en su rigidez, no dice en su juicio, dice en su bondad. O sea, las abundantes riquezas de su gracia se manifestaron en su bondad para con nosotros en Cristo. Entonces, cuando uno va caminando por esas situaciones difíciles y recordamos
que su amor para con nosotros es por gracia, que es tan difícil. El apóstol Pablo le dice a Timoteo y a Tito: esfuérzate en la gracia. Dices tú: ¿cómo? Pues si me esfuerzo entonces no es gracia. Le dice: esfuérzate en la gracia. O sea, el contexto que le está diciendo es: no agarres monte de que empiezas otra vez a pensar que es por tus buenas obras y tus buenas acciones. Es por gracia, esfuérzate en que no te salgas de la gracia. El apóstol Pablo dice a los Gálatas: ok, ahora quieres empezar a seguir tu caminar en Cristo basado en tus acciones. Dice: me temo que perdí mi tiempo con ustedes, les dice Pablo. Bien duro con los Gálatas, insensatos, necios, estúpidos. ¿Quién los fascinó? Dice: ¿cómo es posible? Perdí mi tiempo con ustedes. Le dice Pablo: si se quieren ir por ese camino, usa esta frase el apóstol Pablo: de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Dice ahí, lo leímos en Romanos, porque está hablando, dice: Abraham, ¿cuándo recibió su señal del pacto con Dios? ¿Cuándo la recibió? Dice: cuando todavía era pagano, o cuando ya Dios había hablado con él. Dice: no, pues Dios le habló cuando todavía era pagano, y Abraham le creyó. Entonces Abraham le creyó, pero ¿le creyó a quién? Le creyó al Dios que tuvo la iniciativa de hablarle a él primero. Si Dios no le habla el primero, ¿a quién le cree? Dios le habló a Abraham y Abraham le creyó. Y lo dice, y su fe le fue contada por justicia, dice ahí en Romanos. Y entonces empieza a decir el apóstol Pablo, agarra una bola de estambre así, hecha bola de este tamaño, y empieza a desenredarla pasito a pasito. Y dice en el versículo 4 de Romanos 4:4, se los voy a leer. Dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, está diciendo: si tú y yo en nuestra mente estamos pensando que porque yo hago esto, y yo hago esto, y yo hago esto, y por estas obras que yo estoy cumpliendo por acá, es que Dios me va a ver con buenos ojos, es que Dios me va a bendecir, es que Dios va a hacer esto sobre mí. Está diciendo el apóstol Pablo: no te equivoques, eso no es gracia. Dice: porque al que obra, su salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. O sea, está diciendo, vamos a poner este ejemplo. Yo te invito a trabajar y te digo: ¿sabes qué? Vente a trabajar conmigo por el día. Vas a trabajar conmigo y te voy a dar $150 por el día. Muy generoso el hombre. Te vienes a trabajar y ya que jalaste todo el día, decir: pues ya son las 5, no, pero aquí es hasta las 6, y le vamos a dar un poquito más hasta las 6:30, 7. Aquí hay que jalar. Aquí el dinero no se gana, no se recoge en los árboles, hay que jalar. Y ya se acabó el día y decir: ok, jalaste tus 8 horas, te encargué esto, si cumpliste, ok, ahí te van, te debo 150 por tu trabajo. Obraste y ahora yo te debo. Y dice: pero al que obra, pero al que obra no se le cuenta su salario como gracia, sino como deuda. La diferencia es esta. Ya les puse el ejemplo de que trabajaste, ahora te debo porque jalaste, ahí está tu dinero. Pero si ahora llego y te digo: ¿sabes qué? Ahí te van, te quiero regalar 150. Yo no se los debo, de gracia se los estoy dando. Entonces dice: al que obra, su salario no le cuenta como gracia, es como deuda. Y seguimos leyendo más adelante ahí en Romanos 4, el mismo 4, en el versículo 14, dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, dice Pablo, por tanto es por fe
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si tú y yo podemos entender eso, que el favor de Dios que tenemos sobre nosotros es por gracia, no es por obras. Porque si es por obras, entonces es por una deuda. Y dice Dios: yo te lo estoy dando por gracia, no porque te deba nada. Entonces ese favor, ese amor de Dios dado puesto sobre nosotros, entregado a nosotros por gracia. Por eso el apóstol Pablo sigue desarrollando su tema y llega al capítulo 8 y dice: por eso puedo decir seguramente, si Dios es por mí, nada por mí. Nada me puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni espada, ni esto, ni desnudez, ni nada. Nada me puede separar de Él. ¿Cuál es el contexto de que nada me puede separar de Él? El contexto es porque me fue dado por gracia. Entonces es un amor de Dios por gracia. Y les voy a decir a mí lo que me pasó. Iba yo manejando, iba rumbo a la casa, habíamos salido aquí de la chamba bien tarde, eran como las 8 de la noche más o menos. Iba para la casa, iba oyendo unas alabanzas y puse mi teléfono ahí en el carro, iba oyendo alabanzas. Y dentro de la alabanza era un canto que decía, que hablaba del amor de Dios, que hablaba del amor de Dios y el amor de Dios y el amor de Dios y tu amor por mí y etcétera. Y venía hablando del amor de Dios el canto. Y en ese momento, pues ¿cómo lo podría decir? Pues me cayó el amor de Dios ahí en el carro, ¿eh? Y me tuve que orillar, como dicen los comediantes, oríllese para la orilla. Me tuve que hacer a un lado porque ya no podía manejar, no podía dejar de llorar. Y nomás sentía el amor de Dios, me sentía muy amado por Dios, muy amado por Dios. Pero al mismo tiempo mi respuesta con Dios es: pero es que ¿cómo, Señor? Si yo soy un desgraciado. Es que ¿cómo? Si pues tú sabes lo que soy, lo que ando haciendo. ¿Cómo? Y haz de cuenta que sentía el amor de Dios y el amor. Y toda mi respuesta, sin decepción, era esa: es que ¿cómo? Es que esto no puede ser posible. Es que esto no puede ser posible. Porque nuestra mente, nuestra cultura y aún en la religión que la mayoría de nosotros venimos como hispanos, nos han dicho: tienes que pagar una penitencia, tienes que hacer algo para estar bien con Dios. Y acabamos de ver ahorita que decía: el nuevo pacto es que yo les voy a inscribir mis leyes en su mente y se las voy a inscribir en su corazón. Es el nuevo pacto. Y está diciendo el apóstol Pablo, bueno, lo estoy viendo aquí en Romanos, dice: el salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Y estaba yo ahí en ese conflicto, digo, al mismo tiempo siendo inundado, y sentía la presencia del Señor y el amor de Dios, porque muchas veces hemos sentido, tal vez algunos de ustedes, la presencia del Señor, y a mí me ha tocado sentir una presencia del Señor que dices tú: siento una majestad tremenda y nomás me queda postrarme al suelo. Y en otras ocasiones siento así un respeto, decir: ay, mamacita, ahí viene el soldado con la espada, de la presencia del Señor. Y en otras es el amor de Dios, nada más el amor de Dios. Y haz de cuenta que yo estaba: pero es que esto no puede ser. O sea, lo estaba viviendo, no que no creyera que estuviera sucediendo, sino no creía que pudiera pasar conmigo. Y entonces la frase que de alguna manera el Señor me dio ahí a mí es que yo te amo por gracia. Mi amor por ti es por gracia, y yo te amo por gracia, y te amo por gracia. Entonces eso echa, ese amor de Dios por gracia, echa por puertas
Cualquiera que traigamos el concepto de decir, es que yo no me puedo acercar a Dios, tú no conoces lo que he hecho, tú no sabes mi vida pasada, tú no sabes de lo que yo soy capaz, de lo que yo fui capaz, tú no sabes. Y la palabra de Dios nos dice, te amaré de pura gracia. En Zacarías dice la palabra, los amaré de pura gracia. Cuando Dios da esa palabra, el pueblo de Dios andaba pa'l monte, altares a otros dioses, sacrificando a sus hijos ante los altares de otros dioses. Dios en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, Dios le llama a los pecados pecados, pero hay ciertas cosas que Dios no le llama pecado, que Dios le llama abominación, que dentro de la lista de la ley ahí vienen, son pecados, todos vienen como pecados, pero en el lenguaje que Dios usa hay unos que les pone esa categoría de abominación. Y el pueblo de Israel estaba en ese momento participando activamente de todo eso que Dios le llama abominación. Y Dios llega con el profeta Zacarías y les da una palabra: yo los voy a amar de pura gracia. Por eso leímos ahorita, dice Pablo en Efesios que leímos, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, de pura gracia. Entonces, ¿qué podemos concluir ahorita de todo eso, lo que vimos de la Santa Cena junto con esto? Pues es que el amor de Dios para ti y para mí es por gracia. Y yo te quiero invitar en esta mañana a que lo recibas precisamente así, por gracia. Quiero quitar de tu mente el concepto de que tú te lo puedes ganar, porque no nos lo vamos a poder ganar nunca. Nunca, por más bien intencionados que uno sea, nunca. Es por gracia, es gratuitamente. El salario no se cuenta como gracia, sino como deuda. Dice el siguiente pasaje, pero al que no obra, lo recibe por gracia. Se los voy a leer ahí en Romanos 4, así rápido, en Romanos 4. Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y el 5, más al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La pregunta es, ¿existirá acaso algún hombre? ¿Conoces tú al caso algún hombre, alguna mujer que Dios no lo pueda inculpar de pecado? No existe. Por eso dice que es una bienaventuranza el hombre a quien Dios no le inculpa pecado. ¿Por qué no se lo inculpa? ¿Porque no lo hizo? No se lo inculpa, porque por gracia lo ama y lo perdona. Entonces, si tú estás cargando esos pecados antiguos, te quiero decir que Dios te ama y te perdona por su gracia. No es por tu buen corazón, ni te ama menos por tu mal corazón, por su gracia. Dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Entonces yo quisiera terminar con una oración muy breve, nada más para decir, si tú nunca has recibido ese amor de Dios y lo quieres recibir en esta mañana, te voy a invitar, ponte de pie y quiero orar por ti. Que entiendas que lo recibas, que es por gracia. Esa barrera que no te permite recibirlo porque tú dices que yo no lo merezco.
creo que con lo que estamos viendo la hemos exhibido, que es una mentira. Y que recibas ese amor de Dios, así como estás. ¿Alguien lo quiere hacer en esta mañana? Póngase de pie ahí conmigo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ese pasado, lo que haya sido, es perdonado por su amor, por gracia. Por su amor, por gracia. Quisiera que hicieran mella, que penetraran estas palabras de parte de Dios para contigo, que es su amor por gracia. Por su gracia es que te ama y es que me ama. Su amor es por gracia, es gratuito, es iniciativa de Él y Él nos ama. Recíbelo. Decirle: Señor, lo creo que tú me amas siendo lo que soy. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia infinita, tu gracia inefable, dice tu palabra, que no hay manera de describirla, de ponerle palabras para describir tu gracia. Señor, bendecimos a nuestros hermanos, cada uno de ellos aquí. Te pedimos, Señor, que quites la mentira de su mente de que no son dignos de recibir tu gracia. La gracia de Dios en Cristo es gratuita y tú no la das por amor, por tu amor. Tu palabra dice que tú nos vas a amar de pura gracia, y así por gracia recibimos tu amor en esta mañana. Díselo ahí en tus propias palabras. Abre tus labios y dile: Señor, recibo tu amor por gracia. Recibo tu perdón por gracia. Díselo ahí: Señor, lo recibo por gracia. Lo recibo por gracia. Lo recibo por gracia. Gracias, Señor. Dice la palabra en el Evangelio de Juan. Dice: la ley, y la versión o la paráfrasis dice: la ley con sus duras demandas. Dice: la ley por medio de Moisés fue dada. Dice: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces recíbelo. Vamos a hacer una oración. Les voy a pedir a los que se pusieron de pie si quieren repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te recibo por gracia. Recibo tu amor por gracia. Y de mi parte te entrego mi vida, así como está, así como soy, te la entrego. A partir de hoy entiendo que me has amado por gracia, y ahora yo te entrego mi vida en agradecimiento. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Bueno, pues ahí tenemos un poco. El domingo que entra le seguimos, pero sí era importante mencionarlo. Yo traía esa carga de poder entender de que esa bendición, esa salvación de Dios es por gracia, por medio de la fe, que obra por el amor, que es lo que vamos a seguir viendo la semana que viene. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias
porque tú has sido bueno, gracias porque tu palabra está viva y tu palabra ha venido a darnos palabra, a darnos ánimo, a revelarnos la verdad, a quitar de frente de nosotros la mentira, la cortina de humo, y como dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias por tu libertad, gracias por tu amor que recibimos en Cristo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir adelante, vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, y vamos a tener unos avisos para esta semana. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga.